I was so shocked and scary, and it was like my heart was already gone. I can see I'm already dead. La voz que acabamos de escuchar pertenece a una mujer llamada Noela Rukundo, quien en la única entrevista que brindó a la prensa habló sobre su aterradora experiencia luego de volverse prisionera de un grupo criminal. No obstante, lo que más afectó a la protagonista del video que les traemos el día de hoy fue la realidad de quien había ordenado su captura, así también como los motivos detrás de la misma. Te invito a que te quedes conmigo hasta el final para que descubras una historia llena de engaños, mentiras y un funeral al cual asistió su propia protagonista. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Australia, el de Noela Rukundo. Acompáñenme a ver todos los detalles. Noela Rukundo nació en Burundi, un país ubicado en el este de África. Lamentablemente, debido a que es una nación que no solo se enfrenta a una crisis humanitaria, sino también que está marcada por la violencia, particularmente contra las mujeres, decidió buscar un futuro mejor para ella y sus 5 hijos. Eventualmente logró llegar a Australia en 2004 bajo el estatus de refugiada, y consiguió en este sitio una nueva oportunidad para empezar desde cero. Fue durante este proceso que conoció a Balenga Kalala, un hombre que al igual que ella llegó a Oceanía en búsqueda de una vida mejor. Su pasado en la República Democrática del Congo, de donde es oriundo, había sido trágico, roto para siempre cuando su esposa e hijo de 12 meses fueron víctimas fatales de un ejército rebelde. Balenga se estableció rápidamente en el nuevo país. Consiguió primero un empleo en una fábrica de procesamiento de mariscos, y posteriormente como operador de montacargas. Gracias a que sabía hablar inglés, su trabajador social, que era el mismo que el de Noela, le pidió ayuda para traducir de suajili su idioma nativo. Los 3 se reunían a menudo para las citas en la agencia de reasentamiento a la que acudían. A partir de estas interacciones nació una relación que pronto evolucionó a un romance. No pasó mucho tiempo antes de que ambos se mudaran juntos a un suburbio de Melbourne. Allí consolidaron su vida como pareja, casándose y formando una nueva familia con 3 hijos en común, 2 niños y una niña. Vivían todos en una casa junto a los otros 5 hijos de Noela. Lo que se sabe de la mujer es escaso, y si bien la información sobre Balenga tampoco es abundante, fue una persona que resaltó dentro de la pequeña comunidad africana en Melbourne. Así también lo hizo con sus compañeros, vecinos y amigos australianos. La familia de 10 personas solía asistir a la iglesia local, donde eran conocidos por su amabilidad y carácter extrovertido, aunque muchos describieron al hombre como un individuo más reservado en relación a su vida personal. De todas formas, se distinguía como un hombre trabajador, y quienes lo conocían creían que la familia, a pesar de su trágico y violento trasfondo, era ejemplar. Sin embargo, tras la fachada de esta familia feliz, la realidad era otra. En privado, Balenga era un hombre violento. Según mencionan algunos medios de comunicación, Noela y sus hijos fueron víctimas de su volátil temperamento en diferentes ocasiones. Aún así, nadie pensaba que el hombre fuera capaz siquiera de pensar en acabar con la vida de su esposa. Aunque era poco probable, cualquier sospecha que alguien pudiera tener fue disipada cuando a mediados de febrero de 2015 la comunidad se vio sacudida por una noticia importante. De repente, Balenga comenzó a informar a los allegados que Noela, quien se encontraba en su país natal porque había asistido al funeral de su madrastra desde finales de enero, había fallecido en un trágico accidente automovilístico. La comunidad, conmovida por la tragedia, se unió en torno a la familia para brindarles apoyo espiritual y financiero. Este último fue solicitado por el hombre, quien aseguraba no poder afrontar los gastos inesperados de la repentina muerte de Noela. Además, se había quedado solo, con los 8 hijos que tenía bajo su cuidado. Durante el domingo 22 de febrero, la casa de la familia recibió un flujo constante de personas que llegaban a su hogar para ofrecerles condolencias, tanto al padre como a los hijos, intentando aliviar la carga que suponía la pérdida de Noela. Los medios de comunicación se refieren a este momento como el funeral de Noela.
pero debido a que sus restos estaban a más de 11.000 kilómetros de distancia cruzando el Océano Índico, no era más que un evento simbólico. Ese día eran alrededor de las 7:30 de la noche, cuando Wallenga se encontraba despidiendo al último grupo de dolientes que habían ido a visitarlos. Mientras los acompañaba hasta sus vehículos, ocurrió algo inesperado que generó confusión y miedo entre todos los presentes, pero especialmente en el viudo. Noela salió de un automóvil que estaba estacionado frente a la vivienda, se acercó a su esposo y a sus allegados. Visiblemente impactado, el hombre pensó que todo se trataba de una aparición. Se llevó las manos en la cabeza sin poder creer lo que veía, y le preguntó si era un fantasma. Desconcertado y asustado, caminó hacia ella para tocarla y asegurarse que no era una ilusión. Cuando puso su mano en el hombro de la madre de sus hijos, gritó al darse cuenta que no estaba imaginando su presencia. En ese momento, Noela respondió con una frase que resonó en el aire. «¡Sorpresa! ¡Estoy viva!», dijo la mujer. A continuación utilizaremos las propias palabras de Noela, que parecía haber vuelto de la muerte para explicar detalladamente lo que había sucedido entre el 17 y el 22 de febrero de 2015. No obstante, comenzaré narrando qué pasó desde el comienzo de su viaje a África para acompañar a su familia en un momento difícil. Noela viajó a Burundi el 21 de enero de 2015, como ya dijimos, para asistir al funeral de su madrastra. En su estancia en Bujuramba, la capital del país, se alojó en un hotel y mantuvo contacto regular con su esposo, quien, como ya mencionamos, se había quedado en Australia cuidando a sus 8 hijos. La pérdida de su madrastra fue un golpe muy duro para la mujer, ya que era la única figura materna que le quedaba. Este dolor, sumado al estrés emocional del viaje y el aislamiento causado por la distancia, la mantenía en un estado perpetuo de profunda tristeza. Desde Australia, Wallenga parecía estar preocupado por el bienestar de su esposa y la llamaba frecuentemente para saber cómo estaba. En una de esas comunicaciones, la noche del 17 de febrero de 2015, el hombre expresó su inquietud debido a las altas temperaturas que azotaban al continente africano esos días, y le sugirió que saliera a tomar aire fresco, pensando que eso la haría sentir mejor. Noela, quien ya estaba en su habitación de hotel, decidió seguir el consejo de su esposo. Sin embargo, al salir fue sorprendida por un hombre armado que la forzó a entrar en un vehículo que estaba estacionado a unos metros de la entrada. Dentro había 2 individuos más. La situación se tornó aún más aterradora cuando le vendaron los ojos y la llevaron a un almacén en una zona rural, donde la ataron a una silla para que no intentara escapar. Allí, un cuarto hombre le reveló el motivo por el cual la habían retenido en contra de su voluntad. Wallenga, su esposo, les había pagado para que le quitaran la vida y luego se deshicieran de su cuerpo. Noela, incrédula, no podía creer lo que estaba escuchando. Le resultaba imposible aceptar que su propio esposo, con quien había compartido toda una vida y una familia, hubiese organizado dicho plan en su contra. Para demostrar que decían la verdad, los delincuentes se pusieron en contacto con él. Una vez que atendió el teléfono, pusieron la llamada en altavoz para que ella pudiera escuchar. Durante la llamada, Wallenga confirmó las palabras de sus captores, y ante esta comprobación, lo cual significaba una gran traición, Noela se desmayó. Cuando finalmente recobró el conocimiento, uno de los hombres que la mantenía cautiva le reprochó su falta de astucia, señalando que su esposo los había contratado desde noviembre de 2014. Le resultaba difícil entender cómo era posible que ella jamás hubiera sospechado que su relación no estaba bien durante todo ese tiempo. So that we're going to keep you until when our payment is paid off, so we let you go. A pesar de ser un pequeño grupo de crimen organizado, decidieron no llevar a cabo el trabajo. Según ellos, se negaban a quitarle la vida a mujeres y niños. Además, algunas fuentes afirman que los individuos conocían al hermano de Noela, otra razón por la cual decidieron perdonarla. Le explicaron que preferían quedarse con el pago que Wallenga les había enviado y que a ella la dejarían en libertad, con la condición de que regresara a Australia y contara su historia para que otras mujeres aprendieran de ella y no confiaran en sus esposos. El grupo también le dio una lección que querían que esparciera, diciéndole que quienes tienen la oportunidad de emigrar para una vida mejor deberían aprovecharla, en lugar de usar los recursos para destruirse entre ellos. Aprovechando la situación, llamaron a Wallenga y le pidieron más dinero, pretendiendo que el costo del trabajo había aumentado. En la conversación le aseguraron que habían completado lo acordado, a lo que él respondió con gratitud,
Incluso llegó a llamarlos hermanos, comparándolos con su propia familia. Mientras tanto, el hermano de Noela había comenzado a preocuparse, ya que no tuvo noticias de ella durante muchas horas, y además no se encontraba en su hotel. Angustiado, contactó a su cuñado, quien le envió dinero para que la policía local investigara la desaparición de la mujer. Afortunadamente, no pasó mucho tiempo antes de que se enterara de que su hermana seguía con vida. El 19 de febrero, 2 días después de haber estado encerrada, los delincuentes la liberaron. Y esto no fue todo. Cuando la dejaron al costado de una carretera desolada cerca de donde tenían su base de operaciones, le entregaron un sobre que contenía pruebas incriminatorias contra Valenga, grabaciones de las conversaciones donde organizaban el crimen y 2 recibos de una corporación internacional de servicios financieros. Estos recibos mostraban los pagos que él había realizado. Además, le advirtieron que tenía 80 horas para salir de Burundi, ya que estaba en una zona peligrosa y podía caer víctima de otros menos piadosos. Determinada a sobrevivir, Noela comenzó a planear su regreso a Australia. Contactó con las embajadas de Kenia y Bélgica en búsqueda de asistencia, y también se comunicó con su pastor en la iglesia de Australia, un hombre llamado Dasano Haruno Nontam. Es fácil pensar que el religioso no pudiera creer que ella era realmente quien lo estaba llamando, ya que para ese momento Valenga ya había contado en la comunidad que ella supuestamente había fallecido en un accidente. No obstante, logró convencerlo de que estaba viva y le pidió que mantuviera el secreto. 3 días después, Noela regresó a Melbourne, lista para enfrentar a su esposo y exponer la terrible verdad de sus engaños. He was crying. Oh, my wife, I love my wife so much. I can't believe he left me. Oh, the kids, bla, bla, bla. Evidentemente, como ya sabemos, su inesperada llegada causó conmoción, y luego del breve encuentro, la mujer llamó a las autoridades para que acudieran a su domicilio. Una vez llegaron al sitio, le ordenaron a Valenga, quien negó todo, que abandonara el lugar, y posteriormente obtuvieron una orden judicial en su contra. Poco después, el último día de febrero, la policía le pidió a Noela que lo llamara por teléfono, para que ellos pudieran grabar la conversación y tener un registro de su confesión. Fue fácil hacer que Valenga se colapsara y admitiera todo lo que sucedió. Le pidió perdón a su esposa profundamente, y le explicó que el motivo por el cual había ordenado su muerte, según él, era porque tenía un profundo sentimiento de celos, ya que sospechaba que Noela había sido infiel y quería castigarla por lo que creía era una traición. Posteriormente, cuando fue llamado para una interrogación, intentó negar toda la trama, manteniendo sus mentiras durante varias horas. No obstante, cuando reprodujeron el audio de la conversación que mencionamos antes, así como también las pruebas que ella había traído desde Burundi, no pudo mantener su fachada y comenzó a llorar. Finalmente declaró que había tomado medidas concretas para castigar a su esposa por la supuesta infidelidad. A pesar de todo, no logró dar una explicación clara de sus acciones, sugiriendo simplemente que en ocasiones el diablo puede influir en las decisiones de una persona, y que después de cometer actos atroces la persona se pregunta a sí misma por qué lo hizo. El 2 de marzo de 2015, Valenga fue arrestado y acusado formalmente de incitación al asesinato. El proceso judicial comenzó tiempo después, y durante el mismo se revelaron mayores detalles sobre el suceso y las circunstancias del mismo. De acuerdo con los documentos de la corte, el imputado había sido informado por un conocido que Noela estaba involucrada románticamente con otro hombre. Sin embargo, dicha acusación era infundada, ya que no se presentaron pruebas de su veracidad. Aún así, a pesar de no poder confirmarlo, Valenga se dejó llevar por los celos y la ira. Explicó que conoció esta noticia en un momento en el que no podía acceder a una cuenta bancaria específica mientras su esposa estaba fuera del país, lo que le generó una gran frustración. Pensando de manera irracional, especuló que había sido ella quien había bloqueado la cuenta para gastar el dinero con su otra pareja. Fue en ese momento que contactó a un amigo suyo en Burundi, identificado en el juicio con las iniciales KF. A este amigo le preguntó si podía ayudarle a encontrar a alguien que acabara con la vida de Noela. Como pago por este servicio, Valenga le envió $3,400 australianos, lo que es alrededor de $2,600 estadounidenses. Sin embargo, este dato no coincide con lo que los criminales le habían dicho a su víctima durante su captura, ya que ellos afirmaron que el primer pago se había realizado en noviembre. Esto llevó a las autoridades a pensar que el grupo que la mantuvo cautiva podrían haber mentido con la intención de infundirle un terror más grande.
Acorralado y con todas las pruebas en su contra, Balenga se declaró culpable de un cargo de incitación al asesinato en septiembre de 2015. Por este motivo, el resto del juicio fue corto. Noela presentó una declaración de impacto como víctima, durante la cual describió cómo la situación la había dejado profundamente afectada. Habló sobre la soledad y el aislamiento que sentía, las noches sin dormir, la pérdida de apetito, los ataques de pánico y las dificultades financieras que había enfrentado desde el incidente. Además, confesó que en más de una ocasión consideró acabar con su propia vida. Finalmente, el 10 u 11 de diciembre, realmente no se sabe qué fecha con exactitud porque en las fuentes que consultamos esto varía, pero en uno de estos 2 días se llevó a cabo la audiencia de sentencia. La presidenta del Tribunal Supremo, Marilyn Warren, subrayó que el delito representaba una grave deshonra a la confianza matrimonial. Señaló que si los hombres que él había contratado hubiesen completado el trabajo, 8 niños se hubiesen quedado sin su madre y bajo el cuidado de un individuo potencialmente peligroso. También destacó que el crimen había sido premeditado y motivado por los celos infundados, ira y un deseo irracional de castigar a Noela. Luego de sus palabras, la magistrada lo condenó a 9 años de prisión, con la posibilidad de solicitar libertad condicional a partir de 2022. Hasta el momento en el que realizamos la investigación para este video no ha habido mayores novedades sobre el caso, pero se estima que el hombre sea liberado cuando complete su pena a finales del año 2024. I think the 9 years they give to him, 6 years and the 3 years for Polo, I think it's not enough for him because that man is evil. Ese mismo día, un medio australiano publicó un artículo luego de tener una entrevista con Noela, en el que revelaba que si bien no estaba satisfecha con el castigo, aseguraba que había decidido perdonar a su exmarido. A pesar de todo lo que había vivido, explicó que no lo juzgaba, ya que solo Dios podía encargarse de eso. Esta postura fue impactante para muchos, pero mostró su profunda fe y el deseo de dejar atrás el odio y el rencor, para comenzar de nuevo desde cero. Sin embargo, no todos compartían su misma compasión. Algunos miembros de la comunidad congoleña en Australia comenzaron a amenazarla por haber denunciado a Balenga. Recibió mensajes intimidantes y su hogar fue atacado en varias ocasiones. Relató cómo en más de una oportunidad encontró las puertas y las ventanas de su casa forzadas y rotas. Este ambiente de inseguridad la llevó a solicitar al Departamento de Servicios Humanos que se reubicara a su familia y que determinaran quiénes estaban detrás de estos ataques. Dicho rechazo social hizo que el futuro para ella y sus 8 hijos pareciera incierto y lleno de desafíos. No obstante, la mujer mostró una gran fortaleza al afirmar que se mantendría firme y continuaría adelante. Consideraba que su vida pasada ya había quedado atrás y que estaba comenzando una nueva etapa llena de esperanzas y resiliencia. En 2021 se estrenó una película titulada La muerte salvó mi vida, la cual contó la historia de una mujer llamada Jade que finge su propia muerte después de que su esposo abusivo intenta contratar a alguien para acabar con su vida. El público asegura que esta ficción se inspiró en Noela, pero no hay ninguna fuente oficial que confirme que dicha película haya sido basada en su vida. Lo cierto es que su caso es una historia de resiliencia y supervivencia que desafía las expectativas más sombrías, desde su experiencia de emigración y los desafíos de construir una vida en un país nuevo, hasta casi perecer por el deseo de su propio esposo. Su historia es un testimonio de la fuerza humana frente a la adversidad extrema. Su vida estuvo marcada por traiciones y peligros inimaginables, pero también por el profundo deseo de proteger a sus hijos. Esto nos demuestra que incluso en las circunstancias más oscuras es posible encontrar un camino hacia la paz interior. También nos recuerda la complejidad de las relaciones humanas y los desafíos que enfrentan muchas personas, que tras escapar de un pasado violento deben seguir luchando por su seguridad y bienestar en un entorno nuevo. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, un caso bastante diferente a lo que solemos traer también, con un giro que pues la persona que encargó el asesinato de Noela no se esperaba. Un hombre que en verdad es un peligro para la sociedad, ya que si en un ataque de celos fue capaz de hacer eso, no sabemos qué haría en otra situación. Al final parece que queda muy poco para que ya esté libre, fue una condena pues muy corta. Pero lo bueno de todo esto es que Noela está con sus hijos y han podido empezar una vida de cero. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video.
En otras redes también me pueden seguir, allí subo contenido casi todos los días también. Aparezco como LesmaVR. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.